Seguimos esta noche en Minuto 1 marcando el pulso de la realidad. Enseguida vamos a seguir profundizando. El riesgo país hoy superó los 822 puntos con el economista Andrés Asiaín. La situación social en la provincia de Buenos Aires, el cierre de centros de capacitación profesional. Lo vamos a seguir hablando esta noche con Federico Martelli. También enseguidita vamos a hablar del tema Oscar Aguad, de Graciana Peñafort. La doctora Graciana Peñafort está llegando para seguir en la línea que hablábamos recién con el doctor Carlos Beraldi, hablando del tema de la justicia, la causa de las fotocopias, pero sorpresivamente hoy, la doctora Sandra Arroyo Salgado, ex pareja del fiscal Alberto Nisman, madre de las dos hijas del fiscal Alberto Nisman, que se había presentado como la principal querellante en la causa en la que se investiga, lo que hasta ahora todas las pruebas recolectadas, todas las pruebas dadas en el expediente marcan que fue un suicidio del fiscal Alberto Nisman, renunció a la querella. La carta con la que le hizo la siguiente. Se presenta, hace saber, señor juez federal, Sandra Arroyo Salgado, comunica que decide renunciar a ser querellante y dice que la presente decisión se impone ya impostergable ante la necesidad de adoptar medidas tendientes a garantizar la protección y salvaguarda del núcleo familiar primario de quien en vida fuera Natalio Alberto Nisman, atendiendo al impacto emocional causado por el hecho objeto de la investigación, cuyas secuelas persisten al día de hoy. El impacto político e institucional del caso a nivel local e internacional y los posibles actores en juego han generado un estado de situación que, como ya dije, me imponen priorizar la paz y espiritualidad del núcleo familiar. El presente desistimiento no implica renunciar a los derechos que la ley acuerda a las víctimas en el proceso penal, ley 27.372. ¿Qué significa, qué es lo que se rumorea, Darío Villarruel, sobre este sorpresivo renunciamiento de Sandra Arroyo Salgado? Primero, sorpresivo. Estamos casi a fin de año. En enero se va a cumplir un año más de la muerte de Alberto Nisman. Y hasta ahora, Sandra Arroyo Salgado, con un equipo de 4 abogados, fue quien más instó las pruebas, las pericias, se presentó en los medios a decir cosas que después se probaron que no eran así. Acusó directamente a Diego Laumarcino como ser autor del hecho. Después volvió para atrás por el tema de que no coincidían los horarios. Aparentemente es un tema emocional, es lo primero que pone. Hay que explicarle a las dos hijas, Cara y Lara, realmente qué pasó con su ex marido. Una cosa es explicar un suicidio, que tiene connotaciones internas familiares, y otra cosa es explicar un homicidio. Aparentemente se ha visto superada, que es lo que se dice. Aparentemente recibió durante todo este tiempo amenazas, pero no ahora, desde hace 3 o 4 años. Pero nunca las denunció en el expediente, por lo que sabemos, o al menos esta tarde decía tú, Nicolman, eso, ¿no? Que nunca hubo denuncias en el expediente de amenazas. Exactamente, habrá que esperar los pasos a seguir, a ver si en la próxima semana esa jueza federal tiene la obligación de denunciar, porque si no puede incurrir el delito de omisión de denuncia. Recordemos que es jueza federal de San Isidro y tiene un montón de causas vinculadas al narcotráfico y que los jueces federales, los fiscales federales están acostumbrados obviamente a recibir amenazas. Y si no investigamos amenazas a ellos, ¿qué queda para amenazas de cualquier otra persona? Así que un manto de duda. Lo que sí podemos decir que a partir de ahora no va a intervenir más en la causa. Es decir, que si esto llega a funcionar... ¿Quién queda como querellante entonces? Sara Garfunkel. La madre. La mamá con Pablo Lanuse como abogado. Claro. Esto quiere decir que cuando haya un juicio oral, ante cualquier resolución no va a poder pedir pruebas, no va a poder apelar. Y atención con las costas del proceso, porque eventualmente, ahora se corre, pero acá, y ella lo dice muy bien,
agradece a los peritos, al personal que trabajó, y acá hay un abogado que no me va a dejar mentir, que todo esto tiene un costo al final del proceso que alguien se tiene que hacer cargo. Ahora, ella siempre dijo, recordemos que al momento de la muerte del fiscal Nisman ellos estaban separados, que hubo toda una discusión muy fuerte, que esto cuenta muy bien nuestro colega Pablo Dugan en su último libro, ¿Quién mató a Nisman? Ahora vamos a comentar y ahora vamos a mostrar los chats que mucho furibundo entre Nisman y Sandra Arroyo Salgado por el viaje a Europa con la hija y todo lo demás. Pero en su momento recuerdo que justamente lo que decía, si mal no recuerdo, Darío, Sandra Arroyo Salgado, era que ella se presentaba justamente por sus hijas para conocer la verdad de los hechos, ¿no? Ahora dice que es para privilegiar la paz y la armonía familiar, ¿no? Es como que hay una contradicción ahí, ¿no? Absolutamente, porque las hijas siguen siendo menores. Es decir, que ella representa a las hijas porque ella por sí no puede ser querellante porque está separada. Deja a la deriva una causa tan importante, no sujetándose al resultado ante cualquier eventualidad. Digo, ¿no será que esto nunca llegará a juicio oral? Porque en algún momento la justicia le va a caer la ficha que esto fue un suicidio y no hacer un papelón. Bueno, a ver, vos seguiste, lo seguimos mucho al caso con Tuni Coleman, que para adelante y para atrás movió todo el expediente, lo vio. Siempre se sostuvo que todas las pruebas reunidas conducen a que fue un suicidio, ¿no? Que todo, incluso Sara Garfunkel, que fue la primera en llegar ahí, en observar cuando quisieron abrir la puerta del baño, no podían abrir la puerta porque el cuerpo del fiscal Nisman imponía sobre la puerta caído que se abra la puerta desde el lado de afuera, las pruebas reunidas por la fiscal Fein, ¿no? Digo, todo conducen a eso, ¿no? En aquel momento, a la semana yo dije suicidio de manual, que nos enseñan en la Facultad de Derecho. Además yo trabajé en tribunales y he ido a lugares donde había hechos de muerte en el lugar. Y uno percibía por la previa, por lo que sabía que esto había pasado, y después viendo la autopsia, que es la prueba clave de esta investigación, estaba claro, obviamente, que ahí no había habido terceras personas. Y un dato, en aquel momento, ¿se acuerdan que Ricardo Lorenzetti se comunicó con el jefe del cuerpo médico forense? Sí, cuando era presidente de la Corte, antes que los resultados de la autopsia llegaran a la fiscal Fein. Bueno, se comenta en tribunales que lo que le dijeron el cuerpo médico forense, doctor, esto fue un suicidio, contundente. Sin embargo, después empezó una operación. Recordemos que durante un montón de tiempo estuvo en el fuero de instrucción hasta que llegó Patricia Bullrich para llevarlo al fuero federal y la famosa pericia de gendarmería, ¿no? Muy cuestionada. Es muy una cuestionada. ficción inverosímil. Claro. Me lo enseñó mi amiga Romina Calderaro, que sabe mucho del libro. Ficción inverosímil porque se habló de ketamina, se cayó la ketamina, se habló de la fractura de nariz. ¿Cómo puede ser de tabique? ¿Cómo puede ser que después de tanto tiempo sin ver el cuerpo ellos hablen de una fractura? Y sobre todo el tema, lo más gracioso, Gustavo, que está agregado en el expediente, que intuyen los que hicieron la pericia, los gendarmes, 28, que no están capacitados para esto y no tienen antecedentes, que le pudo haber pegado un karateca. Bueno, Pablo Dugan, colega que escribió y que está haciendo realmente un bestseller, está muy alto, tercero en ventas y sigue arriba el libro ¿Quién mató a Nisman? Cuando estuvo con nosotros hablaba y decía esto sobre Sandra Arroyo Salgado. ¿Quién mató a Nisman? Nisman mató a Nisman. Nisman se suicidó. Eso está claro en el expediente. Cualquiera que lea el expediente con mediana buena fe se da cuenta enseguida que eso fue nada más y nada menos que un suicidio. Primero y principal, digamos, quien comienza con la historia, con la mentira del asesinato es Arroyo Salgado. Hay que decir, sí. Ella es la primera que dice que fue un asesinato, lo dice públicamente y presenta un escrito. Cuando aterriza de Europa, que se vino de urgencia porque estaba con las dos hijas, se entera de la muerte, aterriza y presenta un escrito diciendo: a Nisman lo mataron. ¿Qué información tenía ella? Cero. No sabía absolutamente nada. Era un magnicidio. Es decir, una mujer que realmente
Dijo eso por una cuestión personal, nada más, por culpa, hay que decir la verdad. Es que Lo hay que hizo por explicarle a culpa. las hijas que se suicidó. Exactamente. Y además cuando ella le había prohibido a las hijas hablar con Nisman en los últimos días, fíjate el cargo de culpa que tenía ella y las hijas. Obviamente ellas no son culpables, acá el único culpable es Nisman, pero es humano y natural que ella se haya sentido culpable. ¿Qué vuelta le encontró para defenderse de esa culpabilidad y la de sus hijas, de ese sentimiento de culpa, que es natural, yo lo entiendo? Inventar la mentira del asesinato. Pero ahí se monta, obviamente, Cambiemos, que ya se había montado sobre la denuncia de Nisman. Ellas, Patricia Bullrich y Laura Alonso, lo querían llevar el lunes, lo iban a llevar el lunes al Congreso. No iba a ir, ¿no? Parece que no iba a ir. No, el día domingo, yo revelo, esto lo cuentan en el expediente, el día domingo se reúnen en la casa de Patricia Bullrich, Laura Alonso, Federico Pinedo, Cornelia Schmidt-Lierman y demás, y dicen, la verdad, no lo vamos a hacer declarar a Nisman. Yo creo, ellos dicen que era por una cuestión de seguridad, yo creo que se dieron cuenta que el tiro les iba a salir por la plata, porque Nisman iba a hacer un papelón tremendo, iba a hacer agua por los cuatro costados y todo eso se iba a derrumbar. Al matarse él, levanta todo de vuelta y entonces ahí se agarran del asesinato para decir fue Cristina, sin ninguna prueba, sin ningún dato. Bueno, así hablaba con mucho conocimiento sobre el expediente y sobre la causa Pablo Dugan, y hace mención a Pablo Dugan, él reveló los chats entre Nisman y Sandra Arroyo Salgado, que estaban separados, que Nisman se había ido con su hija mayor, que cumplía 15 años, tenía fecha de regreso el 20 de enero, regresa sorpresivamente, se iban a encontrar en Europa porque Sandra Arroyo Salgado estaba en Barcelona y tenían una fecha, creo, 15 de enero para encontrarse, pero regresa muy de urgencia Alberto Nisman a la Argentina, deja por unas horas a su hija sola en el aeropuerto de Barajas hasta que Sandra Arroyo Salgado llegara desde Barcelona a buscarla, y eso origina una serie de cruces de chat muy furibundos que Pablo Dugan revela de este tenor. Nisman a Sandra Arroyo Salgado: aunque está claro que mis prioridades están en otro lugar y como está a la vista que para vos, le dice Sandra Arroyo Salgado, que para vos lo más importante es la puja de poder y salir en diarios, revistas y TV, te felicito por haber conseguido lo que querías. Porque ahí le cuenta que iba a ser tapa de la revista Noticias. Y Sandra Arroyo Salgado le dice, es dura, ¿no? Aunque está claro que mis prioridades están en otro lugar y como está a la vista que para vos lo más importante es la puja de poder y salir en diarios, revistas y TV, te felicito por haber conseguido lo que querías. Nisman le responde, no entendés nada, no podía no hacerlo, ya te lo explicaré personalmente. Sandra Arroyo Salgado: pese a todo esto, estoy haciendo hasta lo que no puedo y poniendo toda mi energía positiva para que Lara tenga su viaje de 15 como ella lo soñó. Y no te preocupes, ni vos ni tu familia, que ella lo está pasando bárbaro y feliz con un jean, un par de zapatillas, una remera, 2 bombachas y un corpiño. Ah, me olvidaba. Y sin un centavo de euros o dólares, le reprocha Sandra Arroyo Salgado a Nisman. Nisman le responde, estoy hecho mierda y vos encima seguís. Le ofrecí a Matías que viaje a llevarle la valija y plata. Yo le sacaba el pasaje y ni siquiera me contestó. Todo esto lo revela Pablo Dugan en su libro. Sandra Arroyo Salgado: no te preocupes, ni yo ni mis hijas somos tan basura como para hacer nada. No somos oportunistas y además yo les estoy enseñando a ser feliz con poco o con mucho. Sí, con mucho, pero con mucho amor, atención, dedicación, estudio y trabajo, para que sean mujeres de bien y que se valgan por ellas mismas y no esperen o especulen con nada de nadie, para que a los 20 años no tengan que regalarse a un papá de 50 para tener un viaje, un auto, ropa, celular o carteras.
Te lo digo porque como vos y yo sabemos, nada es gratis en la vida. Todo se paga, todo pasa y todo llega. Suerte y éxitos, sinceramente. Y para molestar, agredir, exponerlas o destratar, olvídate de mis hijas. Gracias. Cierra, durísima, Sandra Arroyo Salgado. Bien, bueno, estos son los chats que hablaba antes Pablo Dugan, que revela una dura puja familiar y que, bueno, lo que contaba Pablo y lo cuenta también en su libro. Sandra Arroyo Salgado hoy renunció a ser querellante en el expediente en que se investiga ahora el juez federal Ercolini, con en el medio, como yo lo he dicho desde el principio, hicieron del fiscal Nisman, con el cuerpo caliente, caranchearon políticamente sobre el cadáver de Nisman. No les importó nada, solo utilizarlo en vida y muerto políticamente. Y lo siguen usando. Y la verdad tendrá que llegar. Pero la utilización política, y no estoy hablando ahora de Sandra Arroyo Salgado, estoy hablando de la utilización política que se ha hecho este caso, ha sido vergonzosa, bochornosa. Y pareciera que sigue. Vamos a ver hasta qué punto. Muy bien, otro tema, jubilados. Fernando Alonso. Mirá que estamos por llegar a Navidad, es el peor año de los jubilados. Es el año en que los jubilados han perdido, como en la guerra, frente a la inflación. Estamos hablando de lo que el fondo le pide a Macri para el 2019 y 2020. Pero ¿se viene una antesala de las AFJP nuevamente en la Argentina? Es que, como venimos diciendo, el FMI quiere que se acelere la reforma previsional. Como un paso previo, el gobierno, lo reveló hoy el diario El Cronista Comercial, está estudiando dar incentivos para volver a la capitalización, a volver a un sistema de ahorro previsional, dándole ventajas impositivas, es decir, va a poder deducirse de ganancia lo que uno reserve, invierta en fondos previsionales o seguro de vida. Tenemos unas placas donde creo que lo contamos. Atención con esto, el regreso de las AFJP, el gobierno, como dice Fernando, tiene listo un decreto que dará incentivos fiscales para que las empresas propongan sistemas de ahorro a mediano plazo entre sus empleados. La apuesta sería hacer crecer la industria del retiro y seguro de vida para sustentar el régimen jubilatorio. La idea sería ofrecerlo como alternativa al sistema jubilatorio vigente por dos motivos: cumplir con el Fondo Monetario Internacional, alivianar el sistema previsional. Vos sabés, Gustavo, que la idea de fondo sigue siendo una pensión básica para todos los adultos mayores, una jubilación para los que ellos quisieron aporte y el complemento, una jubilación privada. Es decir, quien trabajó y no ahorró por su cuenta va a tener una jubilación de subsistencia, y quien tuvo la oportunidad de ahorrar, además de su jubilación, tuvo la oportunidad de ahorrar en el sistema privado, va a tener un plus. Eso es lo que quiere el FMI y eso es lo que está anticipando este decreto, que seguramente va a ser después la base sobre la cual se va a discutir la reforma del sistema previsional. Le pregunto sobre este tema una línea, Andrés Aciaín. ¿Se vuelve a las FJP? ¿Crees que el gobierno es el próximo paso que va a dar? Hay que ver, la verdad que me parece complejo en un año electoral. El tema clave ahí es si se mantienen los aportes al sistema público, y esto es un extra que eso ya existe, simplemente sería un incentivo mayor, que si yo quiero aportar además un adicional para un sistema privado puedo hacerlo y le dan un incentivo, o si se sacan fondos que hoy van a la ANSES y se vuelcan a esa FJP, que es lo peligroso. Lo otro sería una decisión particular, un incentivo. Pero si es la otra alternativa que le resta recursos al ANSES, claramente genera lo que pasa con el sistema de salud, ¿no? En el hospital caen
los que no tienen plata en el hospital público, y hay un sistema como la prepaga, que es la crema del negocio, que los que más plata tienen, los que menos se enferma, van y hacen ese negocio. Pero esto de que van a recibir un plus después por aportar a las AFJP, entre comillas, porque recordemos la experiencia anterior con las AFJP, que fue que todos los que aportaron cuando se iban a jubilar no llegaban ni a la mínima. Claro, totalmente. La idea, Gustavo, por ahora es, como dice Andrés, mantener el aporte previsional, pero ese aporte previsional lo que va a hacer es que después el Estado no te va a complementar la jubilación como hace ahora, aportando fondos al ANSES. Lo que rejunte se va a redistribuir. Y los empleados que puedan aportar a la jubilación privada lo van a poder deducir de ganancia. Por lo tanto, en lugar de pagar impuestos, van a retener una parte para sus ahorros provisionales. Bueno, ahora lo vamos a ampliar porque es un tema fundamental, ¿no? Y de mucha preocupación. Antes de ir a eso, vamos a volver enseguida con la imputación a Oscar Aguad. El 28 de febrero tiene que ir a declarar primer ministro del gabinete de Macri en estar imputado. El fiscal Policita lo imputa en la causa del correo gay por beneficiar a la empresa de los Macri en contra del Estado. Es durísimo, se lo hemos venido contando, el dictamen del fiscal. Y el juez enseguida actuó. Vamos a la lista de funcionarios de Macri imputados. Oscar Aguad, el primer ministro imputado del gabinete de Macri. 28 de febrero a declaración indagatoria. Mauricio Macri está imputado por modificar el decreto de blanqueo e incluir a familiares, el propio presidente. Marcos Peña, también imputado por el blanqueo. Causas en curso, ¿eh? Esto lo va a tener que tratar la Corte. Emilio Baza Bilbaso, titular del ANSES, imputado por la venta de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, investigado por el juez Bonadío. Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, imputada por no investigar a Macri en la causa del correo y por contrataciones sospechosas. Oscar Aguad, imputado en la causa del correo argentino. Gustavo Lopetegui, imputado en la causa dólar futuro. Luis Miguel Echeverre tiene 17 causas abiertas, es investigado por evasión, trabajo esclavo y lavado. Sergio Barisco, procesado, el intendente de Cambiemos de la ciudad de Paraná, defendido por el gobierno nacional, procesado por narcotráfico e investigado por desvío de fondos. Aida Ayala está pendiente la resolución de su prisión preventiva. Ya tiene el pedido de prisión preventiva por lavado de dinero, tiene el pedido de desafuero que duerme el diputado Pablo Tonelli en la Cámara de Diputados. Para eso los diputados de Cambiemos no tienen urgencia. Y Elisa Carrió afronta una demanda civil por daños y perjuicios por parte de Marchi, secretario administrativo de la Corte. Se está produciendo en estos momentos, ha sido detenido una persona que hace unos días se viralizó un video donde una persona en la vía pública insulta, cruza al fiscal federal Germán Moldes. Aparentemente Moldes denunció y en este momento la persona ha sido detenida. La doctora Graciana Peñafor se encuentra en la comisaría y va a estar aquí esta noche. Nos acaba de avisar que por ese hecho está en la comisaría. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es lo que pasó, Graciana? Mira, iba rumbo a tu programa, me llama la mamá de un chico que se llama Facundo Daeli y me dice que está con la policía en su casa y que van a detener a su hijo luego de hacer un allanamiento. El delito que le imputan es amenazas anónimas que tiene una pena máxima de hasta 3 años, con lo cual es perfectamente escarcelable. Sin embargo, están deteniendo a este chico en este momento, que ya no es hora hábil, no hay posibilidad de presentar recursos, y la verdad es que quien ve el video lo encuentra a Germán Moldes, fiscal general de Cámara,
tomando un café en un bar que se llama Dandy, lo insulta, le dice cosas que son ciertas, que él era amigo de Alcázar, ¿se acuerdan aquel funcionario que le dieron el pasaporte en tiempo récord? Y el funcionario que firmó esa función era Germán Moldes, y a lo cual Germán Moldes simplemente se ríe y le dice, algunos no salen más. Un par de días después, el juez Lijo ordena la detención de Facundo Daeli. Es decir, que Moldes hizo una denuncia. Hizo una denuncia, pero además está siendo motorizada fuera del horario correspondiente, cuando empieza un feriado largo de 4 días, cuyo único objetivo es disciplinar a este chico o a cualquier otro que quiera hacerle saber el rechazo que genera la gestión de Moldes. Y Moldes es un funcionario público como son todos los jueces y fiscales de este país. Y por lo tanto, él se sintió, a ver, cuando uno ve el video, yo cuando corte con vos te lo voy a hacer llegar para que lo transmitas, verás que el video, la respuesta de Moldes, aparte que no hay ninguna amenaza en lo que le dice Facundo, la respuesta de Moldes es reírse, no se sintió amenazado. Además, doctora, Moldes estaba acompañado por otras personas, si mal no recuerdo, en ese video. Se rió, no hubo ninguna violencia, estaba a 4 o 5 metros. Es decir, que fue un diálogo, una acusación, un intercambio de opiniones o de acusaciones, si usted quiere, pero está muy lejos de ser un delito penal, al menos lo que uno ve, ¿no? Y criminalizar la posibilidad... A ver, a mí puede no gustarme el tono en que se discute, pero no hay nada amenazante en ese tono, y la respuesta de Moldes elimina por completo la posibilidad de amenaza. Esta denuncia solo tiene un objeto que es castigar al chico porque le dijo cosas a lo cual Moldes no pudo contestar. Pero el fiscal se ríe. Incluso hace la señal de está todo bien, ¿viste el dedo para arriba? Es tremendo, porque está castigando las cosas más básicas. Digo, el primer principio de un Estado democrático es que haya libertad de expresión. A mí puede no gustarme lo que dicen algunos, pero eso no es suficiente para que yo pida la prisión. Bueno, Graciana, gracias. Te esperamos la semana que viene aquí con nosotros. La semana que viene estoy y les cuento cómo termina esta historia. Bueno, gracias. La doctora Graciana Peñafort, está ocurriendo eso en este momento. Justo está el doctor también Leonardo Martínez Herrero, que viene por la causa del correo a explicarnos la imputación a Oscar Aguad, pero también lo veía recién hablando, porque lo estaban llamando a usted también, ¿no? Sí, se comunicaron y justo, bueno, ya Graciana me avisó que estaba yendo para acá y que no llegaba al canal. Es absurdo porque, primero, para que una persona se sienta amenazada, tiene que tener temor, claro. ¿Sí? Acá Moldes jamás tuvo miedo, se reía, era 2 personas contra una. Ni siquiera no se fue del lugar. Es más, ni siquiera es un hostigamiento, claro. Porque no sintió nada para esto. Evidentemente esto es un disciplinamiento que quieren hacer sobre el muchacho, allanarle la casa. ¿Qué van a encontrar en la casa? Bueno, pero hay antecedentes. A los que tuitearon, no nos olvidemos que la equivocación aquella de una posible, ¿se acuerdan del WhatsApp a Bullrich? Que se había equivocado, un novio enojado con la novia, tomó, le allanaron la casa a no sé cuántos kilómetros de la capital, le cayeron las fuerzas federales de Bullrich. Para cuando nos amenazan a nosotros por Twitter, nunca detienen a nadie, nunca. Igual, Gustavo, cuando te prendieron el fuego de la camioneta tampoco. Roberto Baradel, pongo el caso yo. Roberto Baradel, amenazado, su familia amenazada, los mails, hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con Roberto Baradel. Amenazado. En esto también hay doble vara del gobierno. Para unos pareciera mal la persecución y para otros no. En este caso no es el gobierno, son funcionarios judiciales, que son los dueños de la justicia. Es decir... Y que están en sintonía con el gobierno. Exacto, también, pero ¿no? El tipo hizo una denuncia bárbaro, lo ubican, lo citan a declarar, lo imputan y después lo procesan. Bueno, no es esto de meter preso a la gente, es una locura. Pero daría la impresión que es un clima de época, Federico Martelli, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Es un clima de época. El ajuste que están imponiendo a nivel nacional y a nivel provincial no resiste la presión popular, hay un descontento social muy grande, y entonces el gobierno y la justicia recurren a aprietes. Esto que está pasando con este joven es un apriete, como pasó con dirigentes sociales, políticos, a lo largo y ancho del país, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde vos sabés que hay un ajuste muy fuerte sobre educación, no se ejecuta el presupuesto, las escuelas se caen a pedazos, Vidal quiere imponer una paritaria a la baja para que los docentes mueran de hambre, y ahora estamos en la situación en la que va por el cierre de los centros de formación profesional en la provincia de Buenos Aires. Ya cerraron uno en Matanza, Mar del Plata,
cerraron el centro que presido en la ciudad de La Plata porque imponen un ajuste para que le cierre el Excel, como dicen ellos. Bueno, el Excel tiene que cerrar con un 30% menos de gasto, porque para ellos la inversión es un gasto, no una inversión, y en eso caen en la volteada los centros de formación, que cabe aclarar que tienen el rol de formar a los trabajadores para mejorar su empleabilidad, es decir, darles las condiciones para que se inserten en el mercado laboral. En este momento que tienen muy rápida salida, hay que explicarle a la sociedad, ¿no? Claro, y en el momento en que crece la desocupación, en La Plata, por ejemplo, tiene una desocupación de 10,3 por encima del promedio nacional, quien aprende un oficio o quien mejora sus competencias, en teoría tienen mejores posibilidades de conseguir un trabajo. Y hay cursos que se dan en el Centro de Formación Profesional número 414 que no existen en otro lado. Recibimos hace 2 semanas una resolución firmada por el ministro Villegas y por el ministro Sanchezini, ordenando el cierre basados en disparates jurídicos, no respetando los plazos procesales, basados en un informe construido por un hombre vinculado a los servicios de inteligencia, y esto es muy pesado en la provincia. El Ministerio de Trabajo contrató un hombre que trabaja con Pando en la defensa de los militares genocidas. Ese hombre visitó nuestro centro de formación profesional sin acreditar su identidad e hizo un informe falso, por el cual nosotros lo estamos denunciando. Sobre ese informe, 2 funcionarios de trabajo, Juan Pablo Fernández Funes, que es subsecretario, y Marcelo Steinberg, que es director, cierran un centro de formación profesional. Ajuste. Quedan 800 adultos sin clases y 30 docentes en la calle. Bueno, era importante y es importante conocer esto que también pasa, porque en varios puntos de la provincia de Buenos Aires. Andrés, 822 puntos, un riesgo país que sigue marcando récord histórico bajo Macri. ¿Qué significa? ¿Qué significa para la economía argentina? Bueno, para que la gente sepa, el riesgo país es el costo que se financia la Argentina comparado con el costo que se financia Estados Unidos, ¿no? El gobierno norteamericano, que como emite deuda en dólares, que es su moneda, teóricamente siempre va a poder pagar porque tienen la máquina para imprimir los dólares. El aumento del riesgo país es para los bonos después de octubre, ¿no? Después de octubre del año que viene, hecho que llevó al ministro de Economía a decir: es el temor al regreso del populismo. Exacto. Antes era la pesada herencia, ahora es el temor al regreso del populismo. Nunca es la responsabilidad de quienes gestionan la economía argentina. Pero en realidad no tiene nada que ver con el temor al regreso del populismo. No se ha conocido ningún dato novedoso en las encuestas que digan, de repente... Claro. Al contrario, en los últimos tramos, con la estabilidad del dólar, mejoró un poquito la imagen de Macri a lo mal que venía cayendo. Entonces, esta idea de que por el tema del populismo de repente los bonos empezaron a caer de precio y aumentar la tasa de riesgo país es poco creíble, no lo cree ningún operador. La realidad es que lo que hay es que el acuerdo con el Fondo Monetario es un salvataje para que Macri llegue a octubre sin defaultear la deuda, pero lo que se preguntan los que tienen los bonos dice, ¿y después de octubre? ¿Quién nos va a pagar? Porque los vencimientos después de octubre son gigantescos. Mirá, nosotros acabamos de sacar los vencimientos de deuda y descontamos todas las tenencias que tiene ANSES, las tenencias de bono intransferible desarrollado. O sea, hicimos la deuda en dólares con acreedores privados y organismos internacionales, descontando para que dé el valor mínimo, sin incluir provincia, todo, para que no haya, digamos, el valor mínimo que hay que conseguir para zafar y poder pagar. Bueno, los vencimientos que le dejan son muy sustanciales, porque, por ejemplo, años 2021, 20.580 millones de dólares. Año 2022, 39.945, son 40.000 millones de dólares. ¿Se entiende? 40.000 millones de dólares. Ahora, Andrés, es casi la plata que le dio el fondo a este gobierno, un poquito menos, que hay que pagarla toda de golpe. Claro. Ahora, Andrés, vos decías esto muy bien, ¿no? Porque el gobierno, lo dijo Duhovne en Europa, antes proyectaba hacia atrás, ahora proyecta al futuro y dicen, no, miren que puede regresar Cristina, miren que puede regresar el populismo. Y en las últimas horas hemos visto cómo periodistas en el diario Clarín escriben, el riesgo no es Cristina, el riesgo es Macri. ¿El riesgo es Macri hoy en la economía? El riesgo es el Macri y el FMI. Porque acá hay que, pensando en lo que va a tener que hacer un futuro gobierno, que yo estoy convencido que va a tener que reestructurar la deuda. Claro. Este perfil de vencimientos, sí. Si vos no tenés acceso al mercado de capitales, no podés refinanciar. Argentina tiene los mercados de capitales cerrados. Ya agotó los prestamistas de última instancia, ya le pasó la gorra a todo el mundo. Fue al FMI, el swap con China. Al próximo gobierno le deja todos estos vencimientos con picos en un año de 40.000 millones de dólares, en otro de 35.000 millones de dólares. Son vencimientos muy altos para el país
que no puede, ¿de dónde va a sacar la plata? El saldo comercial nunca va a ser superavitario por ese monto, apenas con una recesión tenemos un superávit muy breve, no alcanza siquiera para cubrir la fuga de capitales, mucho menos para hacer estos pagos. Entonces, el FMI es responsable y el gobierno también, porque la próxima reestructuración, a diferencia de la de 2005 y 2010, va a ser también con organismos internacionales y hay una responsabilidad política. No se explica desde un punto de vista técnico que el FMI le dé 53.000 millones de dólares a Macri y deje un perfil de deuda insustentable para el próximo gobierno y que le suma el problema que ya tenía de los vencimientos, más ahora 57.000 millones de dólares más que le tiene que volver al FMI. Claro. Técnicamente no se explica. El FMI puede acudir y decir, pongo unos mangos porque un gobierno tiene un problema coyuntural, le doy esta plata, resuelve ese problema coyuntural y después se vuelve sustentable. Los propios técnicos del FMI se cubrieron y dijeron, la deuda es sustentable, pero no con una alta probabilidad. Que es un lenguaje técnico para decir, esto no lo van a poder pagar nadie, va a explotar, pero nosotros por lo menos nos cuidamos, nos cubrimos de que no pase nada y ponemos esa frase. Pero esa es la realidad del riesgo país. Sube, porque está bien, a octubre, con este perfil de plata que le pone el FMI y el swap con China, nosotros creemos que llegan y que pueden pagar el default siempre que no haya una crisis social, ¿no? o de otro tipo. Pero después de octubre, los que tienen los bonos, hay uno que compraron bonos a 100 años. Claro, entonces, los famosos bonos no le 100 importa años. que lo salven a Macri, el FMI, que haya hablado con Trump, que arregló con los chinos y le den una plata para zafar él. Porque después de octubre, en Argentina seguimos, 44 millones de argentinos, y afuera van a seguir queriendo cobrar todos los tipos que Bueno, lo que pasó pusieron la ya, plata. lo que pasó con los italianos, los bonos que les vendieron a los jubilados. Es lo mismo, es la historia, ya pasó. el eterno retorno Claro. de lo idéntico, digamos, de una política de endeudamiento que no tenía perspectiva de repago. Yo estuve, cuando se discutió el inicio de esta De política, acuerdo. me invitaron al Senado a debatir sobre el acuerdo con los fondos buitres. Fui y planteé, bueno, el acuerdo sale tanto, las tasas a las que vamos a acceder son tanto, ¿qué proyectos de inversión tiene el gobierno para los que va a pagar esto, va a tomar crédito? Me imagino que debe tener una serie de proyectos de inversión que piensa financiar para después pagar y recuperar la plata y poder pagar. Le pregunté a los senadores qué proyecto de inversión le presentaron, porque nosotros le hicimos el análisis, cuánto tenían que render esos proyectos, qué monto tenían que ser anual, para hacer sustentable una política de endeudamiento. Me dijeron, no trajeron nada. Claro. Y ese es el origen del problema. Tomo guita prestada, no la invierto para generar capacidad de repago, no hay mucho que pensar, no hay que ser un bocho, no hay que ser el mejor equipo de 50 años para darte cuenta que eso va a caer. Total. Federico. Sí, te acordarás en los 90 que se hablaba de las joyas de la corona. Sí, sí. ¿No será que si entramos en default van a venir por las joyas que nos quedan? Vaca muerta. Hay activos, habla mucho, el ¿no? Estado tiene activos. Vaca muerta Y claro, y si el presidente que tiene que renegociar el default no es un presidente con los pantalones bien puestos, ¿no será que van a entregar los activos? Porque evidentemente los acreedores juegan la geopolítica y juegan a posicionarse Obvio. sobre activos. Totalmente, sí. Doctor Martínez Herrero, Oscar Aguad imputado, primera imputación a indagatoria de un ministro del gobierno, causa Correo Gay, que es un escándalo y que es la que más le preocupa a Macri. ¿Qué significa? Así es, que en poco tiempo, cuando lo indaguen, tiene que terminar procesado. No ve otra opción, salvo que el hijo recurra a los milagros que usó para sobreseer a Michetti. Tiene que estar sentado Macri siendo indagado. Por es ahora, decir, no para en Aguad. Porque va a hoy parar alguien en me Aguad. dijo en Comodoro Pi, esto no para en Aguad, va para más arriba. ¿Llega Macri? Tiene que llevar a Macri. ¿Por qué? Recordemos que el presidente de Correos Sociedad Anónima era Mauricio Macri, no Franco, era Mauricio Macri. Después se estatiza, el que le sacan la concesión vuelve al Estado. Y él ahí pasa la carrera política, pero mientras él era el presidente no pagaba los cánones. Ahí está la deuda. Y se genera una deuda que a valores nominales en ese momento eran 300 millones de pesos. Y arregló a Aguad por el 1%, por 3 millones de pesos cancelar esa deuda. Se opuso, por suerte, la fiscal Boquín, porque si no hubiera terminado ahí. Y este escándalo, y después que hizo Macri cuando salió todo, dijo, volvemos a foja cero, volvemos atrás. Fíjate la doble vara, Gato. A Cristina Kirchner le tiene que demostrar que no sabía lo que hacía el portero de la Casa de Gobierno. Y acá, el presidente de la Nación, que era el presidente de Correo Argentino,
¿va a desconocer lo que hizo el ministro? No tenía forma de desconocer que estaba condenando la deuda con la propia No, pero aparte, familia. ¿se acuerdan que el propio jefe de gabinete en un informe en la Cámara de Diputados le preguntan y dice, Macri estaba... ¿Se acuerdan cuando Aguad dice, no, Macri no sabía nada? Y Marcos Peña dice, Macri estaba al tanto de las negociaciones. Estaba al tanto, por lo tanto no puede ser ajena a esta causa. Tampoco puede ser ajena a Laura Alonso, a esta causa que fue la que dijo que no existía delito, y después la propia Gabriela Michetti que cerró. Porque ¿qué es lo que hace Laura Alonso con el consejo de este gobierno? Deleguen la firma. Entonces Macri dijo, yo entonces no firmo, que lo haga Gabriela Michetti. Y Gabriela Michetti cerró la investigación administrativa que había por la causa. ¿Y puede del tener correo. alguna responsabilidad penal, Gabriela Michetti? Por supuesto, tiene que venir a dar explicaciones. Además, es parte Gustavo, de... el Poder Ejecutivo es el presidente y el vice. Sí, obvio, No, claro. estamos separados. Entonces, Pero, o sea, ¿cómo un ministro o un presidente le va a delegar la firma a un responsable directo de él? Es una locura, o sea, no es para zafar de la corrupción, es precisamente para continuar y darle una apariencia de que no tiene nada que ver. El fiscal Policita, la verdad, es durísimo el dictamen porque ya habla de que perjudicaba ese acuerdo que lo califica muy duro al Estado para beneficiar al correo a la familia presidencial. Exacto, y también está citado Habla de un indagatoria. acuerdo ruinoso. Ruinoso, sí, por el 1% de la deuda nominal, sin contar los intereses, que sería 70.000 millones. Sí, cita a Morocoa, que es un Exacto. asesor... 4 son imputados, y ¿no? después el presidente del Correo, que es Sibilis Rovirosa, y también al abogado, que es Jaime Kleidermacher, ¿sí? Que está citado para prestar declaración indagatoria. Y el próximo tiene que ser Macri. Como decía el logo de la ciudad, en todo estás vos, en todo está Macri. igual acuérdense que el fiscal de Gabriela Boquín, en el dictamen, hablaba también de jueces, de Del concurso. peritos, de síndicos, están todos metidos ahí. Porque hay otra causa que es por el vaciamiento del correo. Exacto. Una cosa es de condonarse la deuda y otra del vaciamiento. Tanto la jueza que llevaba como los síndicos que estaban están imputados en esa causa. Y precisamente para poder cerrar en este acuerdo se guiaban por los informes de los síndicos en vez de nombrar un perito que hiciera determinar la deuda que tiene el Correo Argentino, le hace Macri con el Estado. Fíjate, Macri se pasa haciendo dos cosas, diciendo que tiene que trabajar sábados y domingos y es el presidente que más vacaciones se tomó en su vida. Y después se tiene que pagar los impuestos. Hace poco la AFIP dice que le debe 46 millones de pesos. Deben 300, que serían 70.000 con... Entonces, el que no paga los impuestos es él y exige que todos los más paguen y si no pagan van presos menos él. Hacemos la primera pausa, enseguida continuamos la economía y las causas judiciales que tiene ya en proceso el gobierno de Macri.